Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Espero que estén súper bien con toda la energía del mundo, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha hecho vibrar el corazón de muchos y que por supuesto, involucra a dos de nuestras estrellas turcas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que aquí nos encanta el salseo, pero también nos fascina el amor, la conexión y las historias que nos inspiran, y la de estos dos es una de esas que nos deja pensando. Hoy vamos a hablar de cómo una figura, a veces olvidada en el brillo del estrellato, puede ser un pilar fundamental en la vida de nuestros ídolos. Sí, hoy vamos a hablar de la madre de Can Yaman y cómo su influencia, según se cuenta, marcó un antes y un después en la vida de este galán. Prepárense porque vamos a ir a fondo, vamos a desgranar todo lo que sabemos y a especular un poquito también, porque a quien no le gusta un buen misterio. Así que si son fans de Can, si son fans de Demet, o si simplemente les gusta el drama y las historias de la vida real, este es su vídeo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo toda la semana y no querrán perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La verdad es que a Can Yaman lo conocemos por ese aire de chico rebelde, esa mirada penetrante y ese físico que quita el aliento. Lo hemos visto en un montón de papeles, desde el galán de telenovela hasta el chico malo que roba corazones. Pero detrás de ese hombre seguro de sí mismo, de esa estrella que brilla con luz propia, hay una historia que nos muestra que todos, incluso los más famosos, somos humanos y tenemos nuestros pilares fundamentales. Y uno de esos pilares, dicen, es su madre. A ver, no es un secreto que Can es muy reservado con su vida personal, siempre lo ha sido. No es de los que comparte cada detalle de su día a día en redes sociales, y eso es algo que valoramos, ¿verdad? Porque al final, todos merecemos privacidad. Pero como siempre pasa, hay cositas que se van filtrando, historias que se van contando y que nos permiten armar un poquito el rompecabezas de su vida. Y ahí es donde entra en juego su madre. Se ha comentado mucho, sobre todo en ciertos círculos y foros de fans, que ella fue una influencia clave en su vida y, más específicamente, en su relación con Demet Özdemir. Ya sé que a muchos les encanta hablar de la relación Can-Dem, y hoy vamos a tocar ese tema con pinzas, pero desde otra perspectiva. No vamos a hablar de si se amaban o no, de si hubo o no una reconciliación, sino de cómo, al parecer, la madre de Can tuvo un papel en todo este enredo. Ahora, vamos a ser claros, aquí no hay confirmaciones oficiales al 100%. Gran parte de lo que sabemos viene de rumores, de comentarios de terceros y de un poco de interpretación de lo que hemos visto en redes y entrevistas. Pero créanme, el chisme, cuando se analiza con un poco de ojo crítico, puede darnos bastante información. Lo que se dice es que la madre de Can, desde el principio, no vio con buenos ojos la relación de su hijo con Demet. Al parecer, tenía ciertas reservas sobre ella, quizás por su personalidad, quizás por su estilo de vida, o quizás, y esto es pura especulación, por los celos de madre que todos entendemos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según se rumora, esta tensión entre la madre de Can y Demet habría influido mucho en la dinámica de la pareja. ¿Se imaginan lo complicado que puede ser tener a tu suegra en contra? A ver, no todos tenemos la suerte de llevarnos bien con la familia política, pero cuando estás en el ojo público, la cosa se magnifica. Y eso, al parecer, fue lo que pasó con Can y Demet. Si los rumores son ciertos, la madre de Can no habría hecho fácil el camino para Demet, y eso, obviamente, habría generado fricciones y problemas en la relación. Y aquí no estamos diciendo que ella sea la culpable de todo, para nada. Simplemente estamos analizando la situación desde un punto de vista más amplio. Y es que al final, la influencia de los padres en la vida de sus hijos es innegable, sobre todo en ciertos momentos clave. Y si Can era un chico muy unido a su madre, como todo apunta, es lógico que su opinión fuera muy importante para él. Piensen por un momento en sus propias vidas, cuántas veces la opinión de sus padres ha influido en sus decisiones. Ya sea de manera directa o indirecta, su consejo, su mirada, su aprobación o desaprobación nos afecta, nos marca. Y en el caso de Can Yaman, si los rumores son ciertos, esta influencia fue aún más determinante. Se dice que la madre de Can no solo no apoyaba la relación con Demet, sino que también influía en sus decisiones profesionales y en su vida personal en general. Imagínense lo difícil que debe ser para un hombre, ya adulto y famoso, tener que lidiar con esa presión familiar.
mientras tiene que mantener una imagen pública y una relación amorosa. Es una tormenta perfecta, ¿no creen? Y eso, según cuentan, fue lo que Khan vivió en aquellos años. Y aquí es donde la historia se entrelaza con la relación Khan-Dem. Porque, a ver, no podemos obviar el hecho de que Khan y Demet tenían una química increíble en pantalla, una química que muchos de nosotros creímos que se trasladaba a la vida real. Y claro, todos nos enganchamos a ese cuento de hadas, de amor verdadero, de almas gemelas. Pero la realidad, como siempre, es más complicada. Y según cuentan, la presión familiar, esa supuesta oposición de la madre de Khan, habría sido un factor determinante en el desenlace de esa relación. Se habla de discusiones, de malentendidos, de una creciente tensión que acabó desgastando el vínculo entre Khan y Demet. Y aquí, repito, no estamos echando culpas a nadie, simplemente estamos tratando de entender cómo una figura familiar, en este caso la madre de Khan, pudo haber jugado un papel tan importante en el desarrollo de esta historia de amor. Pero a ver, tampoco podemos caer en el error de idealizar a Demet como la víctima perfecta. No, nadie es un santo en esta historia. Demet también tiene su carácter, su personalidad, sus decisiones. Y es posible que su forma de ser, sus ambiciones, no hayan encajado con lo que la madre de Khan esperaba para su hijo. O quizás simplemente no hubo química entre ellas, y eso, queramos o no, siempre va a ser un factor importante en cualquier relación familiar. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí es innegable es que la relación entre Khan y Demet estuvo marcada por muchos altibajos, por momentos de pasión y de tensión, por idas y venidas que nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Y en medio de toda esa vorágine, la figura de la madre de Khan siempre estuvo ahí, como un fantasma que planeaba sobre la relación. Y es que, a ver, todos tenemos una idea preconcebida de cómo queremos que sean nuestras parejas, ¿verdad? Y por supuesto, los padres no son la excepción. Siempre quieren lo mejor para sus hijos, quieren que sean felices, que encuentren a una persona que los complemente y los haga crecer. Pero a veces esa visión del amor ideal no coincide con la realidad, y es ahí donde surgen los conflictos. Y en el caso de Khan y Demet, es posible que las expectativas de la madre de Khan fueran muy diferentes a lo que Demet podía ofrecer. Y eso, por supuesto, generó un cortocircuito que acabó afectando a la pareja. Y ahora, después de todo este tiempo, después de que la relación Khan-Dem quedara en el pasado, seguimos hablando de ella, seguimos tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Y es que, como les decía al principio, las historias de amor nos enganchan, nos inspiran, nos hacen soñar. Y la de Khan y Demet, aunque haya tenido un final agridulce, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans. Y aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él. Podemos aprender que la presión familiar puede ser un factor determinante en una relación, que las expectativas ajenas pueden ser muy difíciles de gestionar, y que al final, lo más importante es seguir nuestro corazón y tomar nuestras propias decisiones. Y esto, creo yo, es una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas, independientemente de si somos famosos o no. Pero volviendo al tema principal, a la influencia de la madre de Khan, hay algo que me parece importante resaltar. Y es que al final, ella, como madre, solo quería lo mejor para su hijo. Quizás sus métodos no fueron los más acertados, quizás sus decisiones no fueron las más correctas, pero su intención, seguramente, era proteger a Khan, evitarle un sufrimiento, buscarle la felicidad. Y esto, creo yo, es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Porque al final todos los padres, a su manera, quieren lo mejor para sus hijos. Y a veces, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones, debemos tratar de entender su punto de vista. Y ahora, después de analizar todos estos rumores y especulaciones, quiero dejarles una pregunta para la reflexión. ¿Creen que la madre de Khan ya mantuvo una influencia tan grande en su relación con Demet Özdemir? ¿Creen que ella fue un factor determinante en el desenlace de esa historia de amor? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, porque al final, lo más interesante de todo esto es poder compartir nuestras ideas y puntos de vista. Y por supuesto, no se olviden de hacerlo con respeto y con la mente abierta, porque al final, todos somos humanos y todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Y como siempre les digo, este espacio es para compartir, para aprender y para crecer juntos. Y es que al final, la vida de los famosos siempre va a ser un misterio para nosotros. Nunca vamos a saber con certeza lo que realmente pasó, lo que realmente sintieron, lo que realmente vivieron. Pero eso no nos impide especular, analizar y tratar de
Entender el porqué de las cosas. Y en este caso, la figura de la madre de Can Yaman siempre va a estar presente en el imaginario colectivo de los fans de Candem. Una figura que, según cuentan, cambió su vida para siempre. Y aunque no podamos retroceder en el tiempo, sí podemos aprender del pasado y construir un futuro mejor. Y eso, creo yo, es lo más importante. Y antes de pasar a las conclusiones, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy está basado en rumores, en especulaciones y en información no confirmada oficialmente. Aquí no estamos juzgando a nadie ni estamos tomando partido por ninguna de las partes. Simplemente estamos tratando de entender una historia que nos ha cautivado y que nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la familia y la vida en general. En resumen, hoy hemos explorado la teoría de cómo la madre de Can Yaman pudo haber influenciado significativamente en su vida y en su relación con Demet Özdemir, un tema que ha generado mucho interés y debate entre los fans. Aunque gran parte de lo que hemos discutido se basa en rumores y especulaciones, hemos tratado de analizar la situación desde una perspectiva más amplia, considerando los posibles motivos y las dinámicas familiares que podrían haber jugado un papel en el desarrollo de esta historia. Hemos visto cómo la presión familiar puede afectar una relación, cómo las expectativas pueden generar conflictos, y cómo, al final, cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Y lo más importante, hemos aprendido que aunque a veces no estemos de acuerdo con las decisiones de los demás, debemos tratar de entender sus intenciones y su punto de vista. Recuerden que esta es solo una interpretación de los hechos, basada en la información que tenemos disponible, y que cada uno de ustedes puede tener su propia opinión al respecto. Lo importante es que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos, compartiendo nuestras ideas y nuestros puntos de vista de manera respetuosa y constructiva. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Como siempre, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que les haya gustado la información, las especulaciones y el análisis que hemos compartido hoy. Recuerden que este espacio es para ustedes, para que juntos podamos explorar esos temas que nos apasionan, esas historias que nos inspiran, y esos misterios que nos dejan pensando. Así que, por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Ya saben que me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes, si están de acuerdo con lo que hemos hablado hoy, si tienen alguna otra teoría o alguna información adicional que quieran compartir. Y si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, eso ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que amen el salseo turco y que les guste analizar las relaciones de sus ídolos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante en camino, así que no se lo pueden perder. Recuerden que juntos formamos esta gran comunidad y que su apoyo es fundamental para nosotros. Y como siempre, les mando un abrazo gigante, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.